El aire dentro de la sala de exposición con paredes de cristal se sentía eléctrico, cargado de perfume, acero pulido y expectación. Los flashes estallaban en ráfagas rápidas, proyectando destellos breves y cegadores sobre el superdeportivo rojo manzana de caramelo en el centro del escenario. Ava Sinclair estaba de pie junto a él, con la mano apoyada en la suave curva del capó, en la postura de una reina que revela su joya de la corona. Se suponía que debía ser impecable. Meses de diseño, ingeniería y secretismo habían dado lugar a este momento único, un lanzamiento en directo transmitido a millones de personas frente a una audiencia de inversores, periodistas y críticos. Y entonces sucedió. El coche tosió. Una vez, 2 veces, y luego el elegante motor que había ronroneado con tanta perfección entre bastidores emitió un violento chisporroteo y se quedó en silencio. El murmullo de las conversaciones se detuvo a media respiración. Las cámaras seguían grabando. En algún lugar entre la multitud, la cámara de un teléfono hizo zoom, lista para capturar la humillación de Sinclair Motors con una claridad de 4 Kelvin. El rostro de Ava no se inmutó, pero su pulso se aceleró. En algún lugar del fondo, captó la sonrisa satisfecha de Damien Cross, inclinado en su asiento de primera fila como quien saborea una bebida que lleva años guardando. Una voz rompió el silencio. «Puedo arreglarlo». No era uno de sus ingenieros. Venía de cerca del fondo, un hombre con vaqueros manchados de aceite, camiseta gris y botas de trabajo que parecían más adecuadas para el suelo de un garaje que para el de una sala de exposiciones. Mason Cole dio un paso al frente, con la mirada firme, casi serena. Una oleada de diversión recorrió al público. Algunos rieron por lo bajo. Ava casi lo hizo también. Era un prototipo de $1 millón, no una camioneta vieja. Inclinó la cabeza, con un tono tan brusco como su blazer negro a medida. «Si puedes arreglar esto antes de que las cámaras dejen de grabar, me caso contigo». ¿Trato hecho? Era una broma, una mordaz, algo para disipar la tensión con un poco de arrogancia. Mason no se rió. No dudó. «Trato hecho». La palabra quedó flotando en el aire como un desafío. Un murmullo recorrió la habitación. Alguien susurró: «Habla en serio». Antes de que pudiera retirar la voz, Mason ya estaba en el coche. Uno de sus ingenieros, nervioso y con la cara roja, intentó bloquearlo, pero la voz de Mason, baja y segura, lo interrumpió. «5 minutos. No le haré daño». Ava se encontró observando con los brazos cruzados mientras él abría el capó y desaparecía en el compartimento del motor. Sus manos se movían con un ritmo no apresurado, sino decidido, como un hombre que había vivido su vida en el lenguaje de la maquinaria. Las herramientas tintineaban, los cables se movían. Un ligero olor a combustible se mezclaba con el aroma refinado de la sala de exposición. 3 minutos después, Mason se detuvo, escuchando. No a la multitud, sino al coche. Luego ajustó un último componente, se secó las manos en los vaqueros y retrocedió un paso. «Pruébalo ahora», dijo, mirándola a los ojos. Ava dudó. Una parte de ella deseaba que fallara. Pero cuando pulsó el contacto, el motor cobró vida con un rugido profundo e impecable. La multitud estalló en aplausos y las cámaras se acercaron, desesperadas por capturar al hombre que acababa de salvar el lanzamiento. La sonrisa de Ava se desvaneció por primera vez esa noche. No le gustaban las sorpresas, y Mason Cole no era más que una. Se dijo a sí misma que solo había sido una casualidad, que él había solucionado el problema y se había largado de su vida. Pero cuando se giró para irse, el eco de su voz la acompañó. Aún no sabía que ese momento había marcado el rumbo de la colisión entre sus vidas, de maneras que ninguno de los dos podría haber predicho. Y en algún lugar entre las sombras, Damien Cross ya planeaba cómo sacarle provecho a este giro inesperado. Los aplausos aún resonaban cuando Mason se deslizó por la salida lateral. Las luces doradas de la sala de exposición se filtraron brevemente en la fría noche antes de que la puerta se cerrara tras él. Afuera, el aire era diferente, húmedo,
con el olor a lluvia sobre el asfalto. Más silencioso, salvo por el rugido apagado de la multitud dentro. No se demoró. Sin vueltas triunfales, sin acaparar la atención, solo pasos largos y decididos hacia la calle donde su destartalada camioneta lo esperaba como a un viejo amigo. Tras él, la puerta se abrió de golpe. Las voces lo persiguieron hasta la noche, entre los reporteros, con sus tacones resonando, las cámaras rebotando sobre sus hombros. Señor, ¿quién es usted? ¿Trabaja para Sinclair Motors? ¿Era real esa línea matrimonial? Mason no respondió. Simplemente se subió al asiento del conductor. Arrancó la camioneta con un rugido que sonó a historia y se incorporó al tráfico de la ciudad. De vuelta adentro, Ava lo vio pasar a través del cristal tintado. Se dijo a sí misma que era curiosidad, no cualquier otra cosa. Hombres como él no pertenecían a su mundo. No se subían a escenarios que valían millones de dólares y hacían promesas que no podían cumplir. Y, sin embargo, había algo en su voz. Firme, imperturbable, su jefe de ingeniería se acercó con expresión tensa. Aún necesitamos saber qué salió mal con el «yo me encargo», dijo Ava, con más brusquedad de la que pretendía. Pero a medida que avanzaba la noche, la victoria se sentía vacía. El coche ronroneó como un sueño cuando Mason lo tocó como si quisiera complacerlo, y ella odiaba esa idea. Por la mañana, los titulares estaban por todas partes. Un héroe manchado de grasa salva el lanzamiento de Sinclair Motors. El misterioso matrimonio entre un mecánico y un director ejecutivo se vuelve viral. Miles de imágenes inundaron Internet. Mason bajo el capó. Mason secándose las manos en los vaqueros. Mason mirándola fijamente con ojos que parecían ver más allá de su armadura corporativa. Su asistente la encontró en su oficina con una tableta. Tenemos un nombre. Mason Cole dirige un local llamado Cole's Auto en el East Side. Pequeño. Parece que solo son él y un niño de 8 años. Un niño. Algo en el pecho de Ava se encogió. Se dijo a sí misma que no le importaba. Pero una hora después, su chofer conducía el elegante sedán negro hacia una calle tranquila bordeada de fachadas descoloridas de tiendas. El coche de Cole lucía exactamente como se lo había imaginado. Revestimiento de chapa ondulada, un viejo letrero de neón sin una letra, un patio abarrotado de coches en distintos estados de esperanza y ruina. Entró. Olía a aceite y goma con un ligero toque a café. Mason estaba allí, inclinado sobre el capó abierto de un sedán polvoriento, con las mangas arremangadas hasta los codos. El chico, Eason, supuso, estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, cerca, ensamblando una especie de maqueta de motor con sus pequeñas y cuidadosas manos. Ambos levantaron la vista cuando entró. «Viniste», dijo Mason, sin sorpresa en su tono, solo un silencioso reconocimiento. Ava le sostuvo la mirada. «Tenemos que hablar de anoche». Mason se secó las manos, señalando con la cabeza hacia un rincón del taller donde había un escritorio destartalado bajo una luz parpadeante. «Pensé que podríamos». Los ojos de Eason se movieron rápidamente entre ellos, curiosos pero cautelosos. Ava notó como la mano de Mason se detuvo brevemente en el hombro de su hijo al pasar, un sutil gesto protector que no encajaba con la imagen que ella había pintado de él en su mente. Sentada frente a él, se dio cuenta de que no solo quería saber cómo arreglaba el coche. Quería saber quién era. Y no estaba segura de por qué eso la inquietaba más que nada. Porque una parte de ella sospechaba que la respuesta no la dejaría marcharse tan fácilmente. La luz parpadeante sobre el escritorio de Mason proyectaba una sombra inquieta sobre su rostro, reflejando las tenues canas en su cabello oscuro. Se recostó en su silla, tranquilo, pero no precisamente acogedor. Ava podía sentir el muro invisible que él mantenía entre ellos, el mismo que ella había construido durante años. Pero el suyo parecía más viejo, desgastado por el uso prolongado. «No arreglaste un cable suelto anoche», comenzó, inclinándose hacia adelante. Ese motor había sido ajustado para un lanzamiento de precisión.
Ni siquiera mi equipo detectó el fallo. Mason sostuvo su mirada sin pestañear. A veces la gente se acerca demasiado al problema para verlo. No era arrogancia. Era simplemente verdad. Y odiaba que lo fuera. Buscó en su expresión algún atisbo de presunción y no encontró ninguno. Necesito saber, insistió ella. ¿Cómo supiste exactamente qué hacer? Respiró hondo, mirando brevemente hacia la puerta abierta del garaje, como si dudara si responder o no. Digamos que yo solía estar al otro lado de la sala de exposición. Entrecerró los ojos. Ingeniería del sector corporativo. Bajó la voz, casi perdida bajo el zumbido de la luz del techo. Los años más importantes de mi carrera fueron en Cross Automotive. El nombre les resonó como una metralla. Ava sabía mejor que nadie que Damien Cross no solo despedía a la gente, sino que la desmantelaba. ¿Qué pasó?, preguntó. Mason tensó la mandíbula. Durante un largo rato, no habló, y Ava estaba a punto de retirar la pregunta cuando él dijo, un fallo de diseño. Uno que detecté a tiempo. Lo informé. Lo enterraron. Meses después, un accidente mató a 2 personas. Damien se aseguró de que mi nombre apareciera en el informe. Un silencio amargo llenó el aire. Ava había peleado con Damián en salas de juntas, pero nunca había visto los restos que dejó en la vida de las personas. La voz de Isen interrumpió el momento, llamando desde el otro lado de la tienda. Papá, dijiste que podíamos almorzar. La mirada de Mason se suavizó por una fracción de segundo mientras miraba a su hijo. Dame 5 minutos, campeón. El chico asintió y volvió a su maqueta de motor, con las manos firmes, concentrado. Ava no pudo evitar notar la misma precisión, la misma paciencia que su padre. Eres padre soltero, dijo en voz baja. Mason no lo ocultaba desde que Isen tenía 2 años. Su madre falleció en un accidente de coche. Ahora sus padres intentan llevárselo. La forma en que lo dijo, no enojado, sino con crudeza, hizo que algo cambiara en Ava. Sabía lo que era luchar por lo que importaba, no confiar en que nadie más lo protegiera. ¿Crees que Damián? ¿Involucrado en esto?, preguntó. No lo creo, dijo Mason, mirándola a los ojos de nuevo. Lo sé, y si eres inteligente, mantendrás las distancias antes de que te use para llegar a mí. Debería haberse ido entonces. Debería haber asentido cortésmente, haber regresado a su coche y haber dejado a ese hombre extraño e inconveniente fuera de su vida. En cambio, se encontró diciendo, «O podría hacer lo contrario». Por primera vez, Mason pareció genuinamente sorprendido. Es decir, Ava dijo, «Si va por ti, también va por mí, y no me gusta perder». No se dieron la mano, no llegaron a un gran acuerdo, pero el aire entre ellos cambió. Una comprensión silenciosa se instaló, la que no provenía de la confianza, sino de reconocer el mismo fuego en otra persona. Afuera, las nubes se acumulaban, densas y oscuras. Y en algún lugar de la ciudad, Damien Cross ya estaba ajustando sus planes. Las comisuras de sus labios se curvaron en una leve sonrisa. La lluvia llegó primero, gruesas y pesadas gotas golpeando contra el techo corrugado de el auto de Cole hasta que el sonido llenó cada rincón del taller. Ava acababa de salir para atender una llamada cuando su teléfono vibró con una alerta diferente. Un mensaje privado de uno de sus contactos de mayor confianza en el sector. Vigilen el mercado. Cross se mueve en su contra. No necesitaba detalles para saber qué significaba. Damien Cross nunca había sido sutil. Volvió a entrar, pero antes de que pudiera decírselo a Mason, el crujido de neumáticos sobre la grava mojada los hizo mirar hacia la puerta abierta del compartimento. Un sedán negro se detuvo, con las ventanas tintadas lo suficientemente oscuras como para convertir la luz del día en sombra. 2 hombres salieron de los que llevan paraguas no para la lluvia, sino para el maletín, uno de ellos vigilado. Mason enderezó los hombros. «Quédate aquí», le dijo a Isen, que había estado probando alegremente su motor a escala.
Pero la mirada del chico se dirigió a Ava, insegura. Ella le dedicó un leve asentimiento, una promesa silenciosa de que vigilaría. El más alto de los dos hombres dio un paso adelante, sonriendo de una manera que no llegó a sus ojos. El señor Cole. Damián te manda saludos. Pensé que querrías ver el papeleo antes de que la cosa se agrave. Mason no tocó el sobre que le ofrecieron. ¿Qué pasa? Petición de custodia. Audiencia de emergencia. Se han adelantado las fechas del juicio. La sonrisa del hombre se profundizó. Mañana por la mañana. Ava captó un destello en la expresión de Mason. No miedo, sino la clase de cálculo que había visto en negociaciones de alto riesgo. Se nota, Damián, dijo Mason con voz serena, que estaré ahí y que no voy a ceder. Los hombres se marcharon sin decir una palabra más. Su sedán desapareció bajo la lluvia. Mason cerró la puerta del compartimento y se apoyó en ella, con las manos apoyadas en el frío metal. Así es como funciona, dijo Mason finalmente. No te ataca de frente. Te quita lo que te importa hasta que te derrumbas. Ava no tenía hijos, pero sabía lo que era ver todo lo que habías construido amenazado por alguien que no merecía ganar. Se acercó en voz baja. Entonces contraatacamos antes de que pueda. ¿Cómo? Preguntó Mason, sin burlarse de su pregunta sincera. No respondió de inmediato. En cambio, se acercó a su escritorio y abrió su portátil. Tengo amigos en el sector legal y en los medios. Tú sabes la verdad sobre lo que pasó en Cross Automotive. Si los combinamos, negó con la cabeza. La verdad no les importa a hombres como él. La enterrará antes de que salga el sol. Ava lo miró fijamente. Entonces haremos que sea imposible de enterrar. Durante el resto de la tarde, trabajaron codo con Ava delineando la estrategia de relaciones públicas. Mason rebuscando en una caja polvorienta de viejos documentos, fotos e informes de ingeniería. Eisen se movía entre ellos, a veces escuchando, a veces volviendo a su maqueta de motor, aunque Ava lo pilló observándola más de una vez, como si decidiera si pertenecía a ese lugar. Al anochecer, la lluvia había amainado, pero el taller parecía aislado del mundo. 2 personas y un niño en el ojo silencioso de una tormenta que se aproximaba. Mientras Mason cerraba, la miró. Sabes, hacer equipo conmigo te pone una diana en la espalda. La respuesta de Ava fue simple. Creo que el objetivo ya estaba allí. Afuera, más allá de las calles mojadas y los semáforos brillantes, Damián Cross recibió la noticia de que le habían entregado los papeles. Se sirvió una copa, el líquido ámbar reflejó la luz como fuego, y pensó en el siguiente paso. Porque en su mente, no solo había empezado una pelea, ya la había ganado. El juzgado olía ligeramente a cera para pisos y papel viejo, un aroma que impregnaba el aire en cualquier época del año. Mason estaba sentado a la mesa del acusado, con el traje un poco almidonado por lo poco que lo usaba. A su lado, su abogado revolvía papeles con la calma de alguien acostumbrado a las mañanas tensas. Al otro lado del pasillo estaban los abuelos de Eisen, erguidos, bien vestidos, con la mirada fija en Mason con una mezcla de juicio y algo más frío. No habían mirado a Eisen ni una sola vez. El chico estaba sentado en silencio al fondo con Ava, balanceando las piernas bajo el banco. Aferraba la pequeña maqueta de motor que había construido, dándole vueltas en las manos como un talismán. Ava le había prometido que estaría allí. No había prometido que se quedaría callada. El juez entró. Un gavilán ordenó la sala y comenzó la audiencia de custodia. El abogado de Mason empezó con lo básico: su hogar estable, su dedicación como padre, la ausencia de cualquier razón para despojarlo de la custodia. El abogado contrario replicó con la agudeza ensayada, pintando a Mason como alguien financieramente inestable, incapaz de brindarle las oportunidades adecuadas a Eisen. Fue una erosión lenta, cada palabra destinada a socavar su valor. Ava veía como la mandíbula de Mason se apretaba con cada frase. No interrumpió, no mordió el anzuelo, pero ella podía sentir el peso que lo oprimía. Entonces, a mitad de la frase, el otro abogado soltó el nombre. Además, dado el historial de mala conducta profesional del señor Cole en Cross Automotive,
El resto de la frase quedó ahogado en la mente de Ava por la oleada de furia que la recorrió. Las huellas de la dama estaban por todas partes. No solo estaba observando, estaba dirigiendo la obra. Se puso de pie. Su señoría, dijo, y su voz resonó por toda la sala. Esa acusación es falsa y puedo demostrarlo. La sala se giró hacia ella. Mason abrió mucho los ojos, pero no la detuvo. El juez arqueó una ceja. ¿Y ustedes? Ava Sinclair, directora ejecutiva de Sinclair Motors. La semana pasada, el señor Cole salvó el lanzamiento de un producto multimillonario para mi empresa frente a cientos de testigos y una audiencia mundial. He revisado los supuestos informes de mala conducta. Fueron falsificados para encubrir la responsabilidad de Cross Automotives en un fallo de diseño fatal. Se escucharon jadeos en la sala. Incluso la taquígrafa del tribunal se detuvo un instante. El juez se inclinó hacia adelante. Señorita Sinclair, ¿tiene pruebas que respalden esa afirmación? Sí. Ava metió la mano en su maletín y sacó una carpeta llena de fotocopias. Los informes de ingeniería de Mason, memorandos internos, y lo más incriminatorio de todo, un correo electrónico del propio departamento legal de Damián instruyendo al personal para que se asegurara de que Cole asumiera la responsabilidad. El juez aceptó la carpeta, hojeando la primera página antes de entregársela al secretario. Esto constará en acta. Al otro lado del pasillo, los abuelos de Eisen se removieron incómodos. Su abogado murmuró algo apresuradamente, pero el ritmo había cambiado. Para cuando terminó la audiencia, el fallo del juez era claro. La custodia seguía en manos de Mason, y cualquier impugnación posterior requeriría nuevas pruebas sustanciales. Afuera, las escaleras del juzgado brillaban húmedas bajo la tenue luz del sol que se filtraba entre las nubes. Los periodistas se agolpaban, los micrófonos destellaban, pero Mason protegía a Eisen con un brazo. Ava se mantuvo cerca, ignorando las preguntas que le lanzaban. Al llegar al estacionamiento, Mason se detuvo, mirándola con una mirada tácita. No tenías que hacerlo, dijo en voz baja. Sí, lo hice, respondió Ava. Porque si Damián quiere una guerra, la tiene. Por primera vez desde que lo conoció, Mason sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. Eisen, aún con su maqueta de motor en la mano, los miró con una tímida sonrisa. En algún lugar, Damien Cross veía las imágenes en un televisor apagado en su oficina, con su vaso de whisky olvidado en el escritorio. Esta vez no sonrió. Se sirvió otra copa, y el hielo se quebró como una advertencia en el silencio. El ataque llegó 2 días después. Rápido y calculador, las acciones de Sinclair Motors cayeron de la noche a la mañana después de que una oleada de filtraciones anónimas denunciara fallos de seguridad en el mismo prototipo que Ava había presentado. Al mismo tiempo, un inspector municipal llegó a Cosauto con una orden de cierre por infracciones del código. Mason supo, sin leer los periódicos, quién había guiado ambas acciones. Al mediodía, la junta directiva de Ava convocaba reuniones de emergencia. Los inversores murmuraban sobre el control de daños. El garaje de Mason estaba a oscuras. El candado en la puerta del garaje, un recordatorio de acero de que Damien Cross podía atacar en cualquier lugar y en cualquier momento. Ava lo encontró allí, sentado en el capó de su vieja camioneta. Eisen cerca, en la acera, trazando siluetas en el polvo con un palo. Esto es lo que hace, dijo Mason, con la mirada fija en la calle. Te quita el equilibrio hasta que no te queda nada sobre lo que apoyarte. Ava se acercó. Entonces nos quedamos juntos. La miró, buscando algo. Duda, miedo, vacilación, pero ella no ofrecía nada. Tenemos pruebas, Mason. Pruebas reales. No solo de lo que te hizo, sino de cómo ha estado manipulando el mercado, ocultando defectos, poniendo a la gente en riesgo. Si las publicamos, lo arruinaremos. La mirada de Mason se dirigió a Eisen, luego a ella. Y si no es así, si se corre con más fuerza, seguiremos luchando. Esa noche, en la estrecha oficina sobre el garaje de Mason, lo reconstruyeron todo. Archivos de ingeniería, correos electrónicos confidenciales, declaraciones de testigos de exempleados.
Localizaron los contactos de Ava. Isen durmió en el sofá, acurrucado bajo la chaqueta de Mason. El zumbido del viejo calefactor lo arrullaba. Cuando amaneció, estaban listos. Ava llamó a su jefe de relaciones públicas. Mason llamó a un viejo amigo periodista que una vez le confió un artículo, pero nunca llegó a publicarlo. En cuestión de horas, las pruebas estaban por todas partes. Titulares de primera plana, segmentos en horario de máxima audiencia, blogs del sector destrozando la pulida fachada de Cross Automotives. Las negaciones de Damián fueron inmediatas y feroces. Pero la situación había cambiado. Los reguladores abrieron investigaciones. Los inversores se retiraron. Su sonrisa burlona desapareció de todas las fotos. 2 semanas después, el coche de Cole volvió a abrirse. El candado había desaparecido, reemplazado por el familiar chirrido de la puerta del compartimento al abrirse. Ava estaba allí, apoyada contra la pared mientras Mason la abría, mientras el sol de la mañana entraba a raudales. «¿Sabes?», dijo. «Creo que todavía te debo algo». Arqueó una ceja. «¿Por qué?», preguntó ella. Sus labios se curvaron. «Ese trato que hicimos delante de cientos de personas». Mason rió entre dientes, negando con la cabeza. «Estoy bastante seguro de que bromeabas». «Quizás». Se acercó, con la voz más baja. «Pero ya no bromeo». Isen apareció en la puerta, sosteniendo el motor en miniatura entre las manos. «Si estás hablando de matrimonio», dijo con la franqueza de un niño de 8 años. «Creo que es una buena idea». Mason miró a su hijo, luego a Ava, con una calidez en los ojos que no había estado allí semanas atrás. «Supongo que me superan en número». No. No hicieron una gran declaración. Ningún beso arrollador en medio de la calle. Solo una mirada tranquila y segura entre ellos. 2 personas que se habían unido por casualidad, puestas a prueba por un enemigo, y encontraron el uno en el otro algo a lo que valía la pena aferrarse. Más tarde, cuando la tienda se llenó de nuevo con los sonidos del trabajo y la vida, Ava se sorprendió observando a Mason y Isen, la risa del niño resonando en las paredes de metal. Se dio cuenta de que no solo había luchado contra Damián Cross. Había luchado por esto por ellos. Y por primera vez en años, no estaba sola.